Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos, digamos, en ese momento agradecer claramente a Jesús Cabrera y a Yolanda Gil, que nos van a compartir un poquito sus experiencias, sobre todo en España, ¿sí? Y queremos que nos cuenten un poquito quiénes son ustedes, cuál es la historia, como que empecemos con esa parte. Los escuchamos. Vale, bueno, si quieres empezar yo, empiezas tú, Yoli. Vale, pues yo soy Yolanda Gil, llevo la responsabilidad de internacional, de juventud, llevo estrategias sectoriales y llevo también la parte de transformación digital de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Yo soy enfermera, terminé mi carrera en 2014. Y bueno, estuve unos años en Inglaterra trabajando como enfermera y luego volví a España. Durante esos años en España era difícil encontrar trabajo como enfermera, todo lo contrario a lo que ocurre hoy en día, que nos cuesta trabajo encontrar a personal de enfermería. Y nada más, eso. Esa sería mi presentación. Gracias, Yolanda. Y Jesús, tú también conoces. Vale, sí, soy Jesús Cabrera, soy responsable de los sectores privados de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras. Soy fisioterapeuta del Sistema Público de Salud de Andalucía, concretamente de Málaga. Y bueno, y eso, llevo lo que es la responsabilidad de la negociación colectiva en lo que son los sectores privados, sanitario y sociosanitario, que lo sociosanitario es la atención a la dependencia, lo que son residencias de personas mayores, servicios de ayuda a domicilio, etcétera. Y luego hay otros sectores afines a la sanidad, como puede ser el sector de la farmacia, las oficinas de farmacia, y incluso en algunos sectores que hay también afín, como son las funerarias, ¿vale? Claro que sí. Hecha esa presentación, nos gustaría que nos contaran un poquito cuál es la historia de ustedes, cuándo aparecen, o sea, cómo es esa historia que es importante conocerla. Sí, bueno, nuestra historia está íntimamente relacionada con la historia de este país, ¿no? Nosotros vivimos una dictadura desde el año 36-39 hasta el año 75, que se produce la muerte del dictador, de Francisco Franco, y este sindicato es un sindicato que surge como un movimiento de trabajadores en la clandestinidad, en los años finales de los 50-60, ¿vale?, que sufrió la persecución, porque estamos hablando de una dictadura donde pues, a las organizaciones sindicales se les perseguía, y que pues fue creciendo en la medida en esa clandestinidad, y hasta que en el año 77, el año 77, después de unos atentados terribles en los que asesinaron a 5 abogados de comisiones obreras en la calle Atocha en Madrid, pues se produce la legalización del Partido Comunista en abril. Inmediatamente después se legaliza el sindicato Comisiones Obreras, ¿vale? Éramos un movimiento asambleario, un movimiento de trabajadores que ya no, desde el año 78 en el primer congreso nos organizamos como sindicato de clase, ¿vale? Y el sindicato de clase, pues como en un sindicato tenemos dos estructuras bien diferenciadas, la estructura por sectores de la producción. En este caso nosotros representamos a sanidad y sectores sociosanitarios. Están los compañeros y compañeras de enseñanza, los compañeros de industria, de servicios, de construcción, bueno, ahora se llaman el hábitat, construcción y servicios, etcétera. Y luego las estructuras territoriales en función de la división administrativa que existe en este país. Este país es un país descentralizado con 17 comunidades autónomas, ¿vale? Y en nuestro caso la sanidad y los sociosanitarios, la gestión directa la hace directamente a las comunidades autónomas. Es decir, tenemos un sistema nacional de salud, pero con 17 comunidades autónomas, 17 servicios de salud, que son los que gestionan directamente la atención sanitaria en cada uno en sus respectivos ámbitos. Perfecto. No sé luego tenemos una ley general de sanidad, ¿vale?, que, en la que se establece que en función de lo que dice la Constitución española, que el derecho que tenemos cualquier ciudadano español, lo digo española, a tener prestación sanitaria, ¿vale? Es verdad que pues aquí se hizo un importante avance desde el año 86, esta ley es del año 86, hubo un crecimiento importante de la asistencia sanitaria, pero con la crisis de la subprime y la crisis en el 2008 y especialmente aquí en España en el 2012, se produjo un recorte
de más de 8.000 millones de euros del presupuesto, de más del 15% del presupuesto sanitario, ¿vale? Un recorte bastante importante que produjo una disminución de las plantillas, una disminución de la calidad y un éxodo, como ha dicho la compañera, de trabajadores y trabajadoras a países de Europa, especialmente a Inglaterra, ante las dificultades. Pero claro, esa reducción que se produjo en el gasto sanitario hizo que muchos profesionales, especialmente de enfermería y de medicina, tuviesen que emigrar a otros países de la Unión Europea. Yo simplemente, por añadir un poco, decir que esta federación a la que nosotros representamos, representamos a todas las categorías profesionales, no solo a médicos y enfermeras, representamos a todo, desde el personal administrativo, o sea, tanto personal sanitario como no sanitario, y tanto de la pública como de la privada como del sector sociosanitario, ¿vale? Eso hay que dejarlo claro. Comisiones Obreras se define como un sindicato sociopolítico y, bueno, pues a nivel confederal, es decir, todos los sectores, tenemos cerca de 1 millón de afiliados. En nuestra federación somos 119.000, si no recuerdo mal, 119.000 y pico afiliados a la Federación de Sanidad. Claro, gracias por esa historia, la cual, pues, como ustedes lo cuentan amablemente, pues remonta de tiempos, es decir, es mucho lo que habría por hablar y conocer, pero es muy interesante esa historia, sobre todo para nosotros. Un tema que también quisiéramos que nos compartieran es, para ustedes, ¿cuáles son como las principales dificultades, pues en los últimos años o actualmente como federación frente a estos grandes retos del sector de la sanidad? Hombre, anteriormente lo he dicho, uno de los más importantes es el problema del déficit de la financiación, ¿vale? Es decir, aquí veo unas políticas neoliberales que han primado lo que es el mercado, ¿vale? Con la crisis importante de la subprime y la crisis económica del 2012, pues se atacó al estado del bienestar, se atacó a la educación, se atacó a la sanidad, se atacó a la atención a la dependencia, y eso pues produjo primero que se fue una fuga de capital humano, ¿vale? De capital humano que se fue a otros países, ¿vale? Y que está costando pues recuperar, ¿no? Es verdad que se está recuperando la financiación, pero ha llegado lo que es la terrible pandemia del COVID, ¿vale? Que en un principio, pues obviamente el gobierno pues, ha tenido que, los distintos, bueno, tanto el gobierno central como los gobiernos autonómicos han tenido que hacer un especial esfuerzo inversor para atender las necesidades que han surgido con el COVID, pero en algunas comunidades autónomas ya estamos viendo que incluso por temas de confianza, pues que hay comunidades autónomas donde se produjo un incremento importante de la contratación que no se han renovado esos contratos. Y curiosamente, esas propias comunidades autónomas tienen problemas ahora mismo para contratar ante el repunte que se ha producido del COVID con la nueva variante Omicron, que será, como está sucediendo en Inglaterra, será la mayoritaria en el conjunto de Europa y especialmente en este país, y estamos teniendo problemas ahora mismo para contratar a trabajadores, ¿vale? Hay un gran hartazgo por parte de los profesionales, un gran hartazgo porque, y nosotros especialmente, hicimos una concentración el 12 de diciembre, está habiendo muchísimos problemas en lo que es la atención primaria de la salud, lo que son los centros de salud, lo que es la atención primaria, ¿no? Porque desgraciadamente los gobiernos han ido apostando por el modelo hospital-centrista, sin incremento de lo que son en lo que es la atención hospitalaria y demás, en detrimento de la atención primaria, y contraviniendo todos los indicadores de salud que entienden que lo más importante son las políticas de promoción de la salud, de educación para la salud, que se hace a través de la atención primaria. La atención primaria se ha ido desmoronando poco a poco y esto se ha agravado con la pandemia. Es decir, los centros de salud ahora mismo no funcionan, hay un hartazgo por parte de la población y uno de los grandes problemas que tenemos en este país es los déficits importantes que existen en la atención primaria de la salud, que entendemos que es la puerta de entrada del sistema y que si la atención primaria de la salud no funciona, pues difícilmente se pueden resolver los problemas que tiene esta sociedad. Una sociedad que va envejeciendo, ¿vale? Y que, por lo tanto, si no invierte en salud y no invierte sobre todo en lo que es la política de atención primaria, pues vamos a tener verdaderos problemas, sobre todo en los próximos años, ¿no? De atención sanitaria. Lo que sí existe un hartazgo por parte de los profesionales, que han visto que las políticas han sido muy deficientes y que el COVID puede verse una oportunidad, como te has comentado, en Colombia, pero solo ha sido los primeros meses, bueno, porque apretaba la necesidad y había que contratar a gente, ¿vale?
pero desgraciadamente se ha quedado ahí, en declaración de intenciones, y los problemas siguen existiendo, agravados con las propias consecuencias de la pandemia. Ha sido muy triste ver cómo contrataban a profesionales. Esos profesionales daban todo en los peores momentos de la pandemia y han sido despedidos. Y una vez que han sido despedidos con esta nueva variante, como comentaba Jesús, ahora no, claro, esa gente se fue, o sea, se fue a otras comunidades autónomas y al final la dificultad en volver a contratar a esas personas ahora está siendo evidente, tan evidente como que están teniendo que cerrar centros de salud porque no hay profesionales. Entonces, el hartazgo que comentaba Jesús se ha hecho patente desde el principio casi, porque al principio eran muchos aplausos y muchos agradecimientos, pero eso no se traducía en mejora de los contratos y en mejora de las condiciones. Sí, es que ese es un tema que creo que lo conversábamos antes de empezar la entrevista, que así como usted lo han vivido en España, pues en Colombia ha sido una situación muy particular, inclusive ha sido algo más dramático porque sectores, por ejemplo, públicos, pues siguieron haciendo trabajo en casa, algunos a veces sin prestar servicios, no hubo despidos, hubo la misma remuneración, ¿sí? En cambio, en el sector, aquí pues se denomina salud, en el sector salud todo lo contrario, despidos, inclusive rebajan los ingresos. Es que es algo bien desastroso, pero pasó. Pero pues como algo que también nosotros le demos un seguimiento a la federación que ustedes lideran y creemos que es una federación con un alto nivel de liderazgo a nivel mundial, pero teníamos también nos contaban un poquito para ustedes cuáles son los principales logros que han tenido como federación. Bueno, nosotros el problema de la negociación, la negociación que se hace de las condiciones laborales, como he dicho anteriormente, la gestión la tienen directamente las comunidades autónomas. Nosotros tenemos federaciones autonómicas que se están adscritas a la Federación Estatal, que son las que negocian directamente las condiciones del personal, ¿vale? En cada comunidad autónoma, cada servicio de salud. Nosotros negociamos cuestiones que son de ámbito estatal. Es cuestiones que son, por ejemplo, el estatuto, hay un estatuto, que es el estatuto del personal, del estatuto marco del personal de las instituciones sanitarias, ¿vale? Que es una normativa estatal, y aquellas cuestiones que son estatales son las que nosotros negociamos, ¿vale? Uno de los problemas que sí tenemos también, aparte del que hemos comentado de los déficits en las condiciones laborales, es el tema de la temporalidad. Nosotros tenemos una temporalidad muy alta, superó al 30% de contratos temporales que no son fijos, y firmamos un acuerdo, hace poco firmamos un acuerdo para estabilizar estos puestos, porque no es asumible que haya esa temporalidad, ¿no? En puestos que son puestos absolutamente necesarios, pero también una consecuencia de la crisis en la que en lo que se perdió mucho empleo, porque muchas de las personas que se jubilaban no se cubrían esos puestos, ¿vale? La tasa de reposición era cero, y hay que tener en cuenta que el porcentaje de jubilación es muy importante. Entre el 2 y el 3% de las plantillas se van jubilando, y claro, pues ese porcentaje se ha ido perdiendo, ¿no? Y llegamos a un acuerdo de temporalidad importante para intentar atajar a ese problema de temporalidad. Lo que pasa es que luego ahora está en fase de negociación esa ley que dé cobertura legal a esa temporalidad, es decir, a intentar pues que esos puestos sean cubiertos con personal fijo. Pero claro, tenemos muchísimos problemas. Esto es un sector también muy heterogéneo, claro, y hay intereses también contrapuestos entre personal fijo, personal interino y demás, y eso también dificulta, ¿no? Es decir, a las dificultades que tenemos nosotros por parte de la administración, pues tenemos las dificultades de las distintas realidades que existen en este sector. Es verdad que nosotros ahora, por ejemplo, que tenemos el IPC, que es el índice de precio del consumo, muy alto, que está en torno al 6%, el 5,5%, esos datos no se veían desde hace más de 30 años, es decir, que son datos. Y ahora mismo, pues en la mesa de negociación, pues no hemos llegado a ningún acuerdo con la administración, porque nosotros pedíamos un incremento mayor del salario, de los salarios de los funcionarios, pero el incremento que se nos ofrece es el 2%, que es muy inferior a cómo va a acabar el IPC, que el IPC, es el índice de precio del consumo, pues va a acabar en torno entre el 5 y el 5,5%, ¿vale? Es decir, que hay cuestiones, claro, lo que pasa siempre, es decir, nosotros también hemos vivido acuerdos como hemos firmado con la administración pública,
no sé si ha pasado también en Colombia, que ellos lo han incumplido, que lo hemos denunciado, pero que al final el interés general del Estado está por encima del interés legítimo que tenemos los empleados y empleadas públicas para negociar nuestras condiciones laborales. Y eso dificulta, ¿no? El tema al final, los presupuestos y el interés general del Estado es la excusa que utilizan las administraciones pues, para incumplir determinados acuerdos que alcanza con las organizaciones sindicales. No sé, Yolanda, si quiere agregarnos algo. Sí, bueno, con el sector sociosanitario de las residencias ya veníamos, previo a la pandemia, veníamos a una serie de movilizaciones, pues bueno, pidiendo básicamente la mejora salarial de las compañeras. Y digo compañeras porque en un porcentaje muy alto son mujeres. Por lo tanto, la pandemia solo hizo pues mostrar la realidad tan mala que estaban viviendo en las residencias. Aquí en España, bueno, los contagios en las residencias fueron brutales, hubo muchísimos muertos. Y bueno, pues una vez pasó la primera ola, que fue muy complicado, tanto para los propios residentes como para las profesionales, obviamente nosotros no pudimos seguir haciendo manifestaciones, que estábamos haciendo concentraciones previas a la pandemia para el aumento salarial, para poder negociar el convenio colectivo. Pues bueno, con esta pandemia nosotros sí que vimos una oportunidad buena para que la realidad y para que entendieran cuál era la realidad de estas profesionales, pero bueno, todo ha concluido en que el convenio a día de hoy, casi 2 años después, sigue bloqueado. Entonces, pues bueno, el sector, Jesús lo conoce mucho mejor porque es él quien lo lleva, pero vamos, este sector está muy mal. Las condiciones, tanto salariales como laborales, son bastante peores que en el sistema público. Y bueno, pues intentamos por todos los medios volver a las negociaciones con este convenio, pero de momento sigue bloqueado. Entonces, bueno, esto pues es una dificultad que nosotros intentamos desbloquear. Como logro importante que creo que hay que destacar durante la pandemia es que en salud laboral hemos hecho muchísimas cosas. Y me refiero, gracias a la presión ejercida desde este sindicato, hemos logrado pues cosas tan absurdas como que al principio de la pandemia, con 7 días sin síntomas, tenías que volver al trabajo. Nosotros conseguimos que fuera después de una PCR negativa. Pues cosas así, o bueno, los equipos de protección individual, los test rápidos, todo eso fue pues presionando desde los sindicatos. Sí, incluso o que se considerara las bajas al principio como accidente laboral y luego como enfermedad profesional, porque el problema de algunas de estas bajas son las secuelas que está dejando el COVID en algunos compañeros y compañeras. Así y como es. dice Yoli, con el tema de la dependencia, pues sí, yo he hablado de los recortes en sanidad, pero es que en dependencia también hubo unos recortes importantes en el año 2012. La dependencia también, las competencias las tienen comunidades autónomas, pero la ley de la dependencia establece que el Estado y las comunidades autónomas tienen que asumir en igualdad de condiciones la financiación de la dependencia. Pues desde el 2012 el Estado solo asume el 20% de la financiación y las comunidades autónomas el 80%. Una de las cosas positivas de la pandemia es que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno para incrementar en 1.800 millones de euros el presupuesto en 3 años que dedica el gobierno a la financiación de la dependencia, pero el problema que nos estamos encontrando es que como depende de las comunidades autónomas, hay comunidades autónomas que sí están utilizando ese incremento para mejorar las condiciones y hay otras comunidades autónomas que no, que están utilizando ese incremento para quitar listas de espera, pero con unas condiciones muy precarias, con residencia, con falta de plantilla, con trabajadoras que están muy mal desde el punto de vista de la salud laboral. Y claro, ese es un problema que tenemos. Y a eso se le añade pues, que gran parte de la dependencia depende de los fondos públicos y el convenio está bloqueado porque los empresarios dicen que los distintos gobiernos no le pagan suficiente para poder mejorar los salarios de las trabajadoras. Bueno, y para finalizar, agradecer tanto a la doctora Yolanda como al doctor Jesús por sus aportes, como un mensaje motivacional para todas aquellas personas que de pronto a veces dicen, ¿será que la lucha sindical sí conviene, no conviene, nos afiliamos, nos afiliamos? Queríamos escucharles como un mensaje final para nuestros afiliados y futuros afiliados.
Bueno, yo quiero decir algo antes de que digas tú nada, Jesús. Y además, siempre suele haber esta idea y esta ideología entre la gente joven. Y quiero dar un mensaje a la gente joven que, desgraciadamente, yo creo que la mayoría de los jóvenes pensamos que los conflictos laborales se solucionan individualmente. Y estamos muy equivocados. Los conflictos siempre se solucionan mejor cuando se hacen colectivamente. Y cuando los problemas de todos, porque al final los problemas más o menos son similares y los problemas los tienen todos los trabajadores de ese centro, de ese hospital o de ese servicio de salud. Entonces, cuando los problemas se intentan solucionar colectivamente, siempre va a haber un resultado mucho más positivo que si se hacen de manera individual. ¿El sindicato para qué está? Pues el sindicato está para organizarnos colectivamente y para que podamos defender e intentar mejorar las condiciones tanto laborales como salariales de los trabajadores y las trabajadoras, cosa que de manera individual sería imposible. Bueno, luchar por ello sería imposible y conseguirlo pues también. No, sí, lo que dice Yoli es la consecuencia de uno de los grandes problemas que tiene esta sociedad, que es el excesivo individualismo, y es el leitmotiv de esta sociedad, ¿no? Es decir, muchas veces, pues no sé, los trabajadores no son conscientes de la importancia de estar organizados, ¿vale? También muchas veces nosotros en un país que hemos sufrido una dictadura, sí había una mayor concienciación hace 30 o 40 años sobre la sindicación y demás. Y en un principio, pues, a veces podemos estar desesperanzados por este tema, ¿no? De que no hay una conciencia sobre la necesidad de que estemos organizados para poder defender mejor nuestras condiciones. Lo que pasa es que luego vemos los resultados de la afiliación y somos optimistas, ¿no? Moderadamente optimistas, porque la afiliación sigue creciendo con personas jóvenes, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos un combate importante, es decir, hay una ideología, una batalla ideológica que es muy importante y sobre todo concienciada sobre la necesidad de organizarnos en sindicatos, en organizaciones de trabajadores, pero no todo está perdido. Es decir, que hay que seguir dando la batalla ahora y dentro de 15 años y dentro de 20 años y yo creo que al final el sindicalismo tiene futuro porque desgraciadamente la precariedad laboral existe y la necesidad de organización va hasta ahí, ¿vale? Es decir, que aunque a veces estemos un poco desesperanzados por lo que vemos, ¿no? Sin embargo, luego hay otros datos que confirman pues, que hay un hilo de esperanza y que la lucha sindical va a seguir estando y las organizaciones sindicales lo que sí tenemos que hacer y es redefinir nuestra capacidad de organización, redefinir porque claro, tenemos que adaptarnos a la nueva realidad del mercado laboral, que no tiene nada que ver con la que había hace 30 o 40 años, ¿no? Es decir, que el mercado laboral ha cambiado radicalmente en nuestro sector también y por lo tanto esta organización tiene que ser una organización dinámica y adaptarse a esos cambios. Muy bien. Sí, que Ay, perdona. Mira, tranquila, sí, te escuchamos. No, simplemente decir que hay que tener en cuenta que los derechos es muy difícil conseguirlos y muy fácil perderlos. Entonces, bueno, pues a través de los sindicatos luchamos todos los días para no perder esos derechos que ya hemos conseguido y que han conseguido sobre todo pues aquellas primeras organizaciones clandestinas en los años, en los últimos años de los años 60 que lucharon y bueno, a pesar de que estaban perseguidos y podían bueno, muchos de ellos estuvieron en la cárcel, de hecho, y algunos otros también asesinados. Por lo tanto, hoy que sí que tenemos la ley que nos ampara, tenemos que intentar pues estar en la lucha y no perder todos los derechos que algún día conseguimos, ¿no? Claro que sí. Bueno, nuevamente, tanto a la doctora Yolanda Gil como al doctor Jesús Cabrera, agradecerles de parte de la Asociación de Otorgadores de estos servicios por haber participado en esa entrevista, por habernos compartido esto tan interesante, su historia, dificultades, logros y sobre todo algo que nosotros también compartimos y es que los derechos, y creo que lo decía Yolanda muy bien, a veces la gente no dimensiona conseguir un derecho, lo difícil que es, pero lo fácil que es perderlo. Entonces, en estos momentos solamente conservar derechos, ya eso es una gran victoria, pero a veces no se ve de esa manera. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por su espacio y bueno, seguramente estaremos en contacto en un futuro. Muchas, muchas, muchas gracias.
Gracias a vosotros. No, con gusto.